Nunca creí que viviría para contar algo así. Jamás pensé que estas manos arrugadas que cocinaron miles de comidas, que abrazaron a mis nietos cuando lloraban, que construyeron un hogar con tanto amor, tendrían que luchar por no perder todo lo que había sido mío durante 70 años. Pero aquí estoy, sentada junto a esta chimenea que he encendido tantas veces, con el corazón todavía latiendo fuerte después de la batalla más dura de mi vida, lista para contarte una historia que cambiará tu forma de ver la familia para siempre. Huele a leña quemada, ¿verdad? Este aroma me transporta a aquella mañana de octubre cuando todo comenzó. Era un día como cualquier otro. Había preparado café en la estufa vieja, esa que compré hace 40 años y que mi nuera siempre criticaba por hacer ruido. Las tazas de porcelana estaban dispuestas en la mesa de la cocina, esa mesa donde desayunamos juntos durante décadas. Donde mis nietos hicieron sus tareas, donde celebramos cumpleaños y lloramos despedidas. Todo parecía normal hasta que escuché la llave en la cerradura. Era mi hijo Roberto, pero no venía solo. Traía a un hombre de traje, con maletín y esa sonrisa falsa que usan los buitres cuando huelen la carroña. Mamá, me dijo sin siquiera saludarme, necesitamos hablar. Sus palabras sonaron frías, como si fuera un extraño. Como si no fuera el mismo niño que corrió a mis brazos cuando se cayó de la bicicleta, el mismo que lloraba en mis faldas cuando tenía pesadillas. Vendimos la casa. Te vas a tener que ir. Así, sin más. Como quien anuncia que va a llover. El hombre del traje asintió con la cabeza, y yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas escuchar esas palabras de la boca del hijo que criaste, que educaste, que amaste más que a tu propia vida? El café se enfrió en mis manos temblorosas. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta como espinas. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta casa, estas paredes que habían visto nacer a mis hijos, que habían sido testigo de sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus graduaciones, sus bodas. Esta casa que construimos con mi esposo, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Sacrificio a sacrificio. Esta casa que era más que una casa, era nuestra historia, nuestro refugio, nuestro hogar, pero déjame contarte desde el principio, porque para entender lo que pasó después, necesitas conocer de dónde vengo. Necesitas sentir el peso de cada piedra de estos cimientos, el valor de cada recuerdo que vive entre estas paredes. Si quieres escuchar más de mis historias, suscríbete y únete a nuestra familia, porque lo que te voy a contar no es solo mi historia, es la historia de miles de abuelas que han luchado por defender lo que es suyo. Llegué a esta casa siendo una mujer joven de 25 años, recién casada con mi Eduardo. Era 1954 y acabábamos de comprar este terreno con los ahorros de toda la vida. Eduardo trabajaba en la construcción desde los 14 años, y yo cosía vestidos para las señoras del pueblo. Cada peso que ganábamos lo guardábamos en una lata de galletas, debajo del colchón. Nos tomó 3 años juntar el dinero para el terreno y otros 5 para construir la casa. 5 años de sacrificios, de comer frijoles todos los días, de caminar kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús. Recuerdo el día que pusimos la primera piedra. Eduardo había conseguido trabajo extra los fines de semana, y yo había vendido mi anillo de compromiso para comprar el cemento. Con nuestras propias manos mezclamos el concreto, cargamos ladrillos, pintamos cada pared. Esta casa no es solo una construcción, es el sudor de nuestras frentes, las lágrimas de nuestros esfuerzos, la materialización de nuestros sueños más profundos. En 1956 nació Roberto, mi primer hijo. Lo traje al mundo en esta misma casa, en la habitación que está arriba, con la ayuda de doña Carmen, la partera del pueblo. Eduardo estaba tan nervioso que se pasó toda la noche caminando por el jardín, fumando cigarrillo tras cigarrillo. Cuando escuchó el primer llanto de Roberto, entró corriendo y me abrazó como si yo hubiera hecho el milagro más grande del mundo. Aquí va a crecer nuestro hijo, me dijo, aquí va a ser feliz. Y así fue. Roberto dio sus primeros pasos en la sala, entre el sofá verde que compramos a plazos y la mesa de centro que Eduardo hizo con sus propias manos. Aprendió a andar en bicicleta en el patio trasero, donde planté las rosas que todavía florecen cada primavera. En la cocina aprendió a hacer tortillas, parado en una silla para alcanzar la estufa, manchándose las manitas con la masa mientras yo le enseñaba los secretos de la cocina que mi madre me había enseñado a mí, 2 años después. Llegó María, mi niña preciosa. Y luego Carlos, el más travieso de todos. Esta casa se llenó de risas, de carreras, de gritos de alegría.
Las paredes fueron testigo de peleas entre hermanos, de reconciliaciones, de cumpleaños, de navidades. Cada habitación tiene 1000 historias, cada rincón guarda 1000 recuerdos. El jardín vio crecer a mis hijos como mis flores, con paciencia, con amor, con dedicación. Eduardo era un buen hombre, un hombre trabajador que nunca faltó un día a su trabajo, que nunca levantó la voz más de lo necesario, que me besaba cada mañana antes de irse y cada noche al regresar. Juntos convertimos esta casa en un hogar. Juntos criamos a nuestros hijos con valores, con respeto, con amor. Les enseñamos que la familia es lo más sagrado, que la casa es el refugio donde siempre puedes volver, que los padres merecen respeto y cuidado en la vejez. Los años pasaron volando. Los niños crecieron, estudiaron, se casaron. Roberto se convirtió en contador, se casó con Lucía y tuvieron 2 hijos preciosos, mis nietos adorados. María se fue a vivir a otra ciudad después de casarse con un ingeniero. Carlos emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano. La casa se fue quedando vacía poco a poco, pero nunca sola. Los domingos se llenaba otra vez de voces, de nietos corriendo por los pasillos, de nueras ayudando en la cocina, de yernos jugando dominó con Eduardo en el patio. Pero la vida tiene sus crueldades, sus golpes inesperados que te tumban cuando menos te lo esperas. Eduardo enfermó del corazón cuando tenía 65 años. Durante 10 años luchó contra la enfermedad, y yo luché con él. Vendimos el carro, vendimos las joyas, vendimos todo lo que pudimos vender para pagar los medicamentos, los doctores, los tratamientos. Pero nunca, jamás, se nos ocurrió vender la casa. Esta casa era nuestro corazón, nuestro alma, nuestro todo. Eduardo murió en mis brazos una madrugada de invierno, aquí en nuestra habitación, mirando por la ventana el jardín que tanto amó. Sus últimas palabras fueron: cuida la casa, Esperanza. Es nuestro legado para los niños. Y yo se lo prometí. Le prometí que nunca dejaría que nadie me quitara lo que habíamos construido juntos. Después de su muerte, Roberto y su familia vinieron a vivir conmigo. Para cuidarte, mamá, decía. Y yo, tonta de mí, creí que era por amor, por respeto, por el cariño que me tenía. Pero ahora sé que era por conveniencia. Ahora sé que ya entonces estaba planeando quedarse con todo. Durante 5 años vivimos juntos. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a mis nietos cuando llegaban del colegio. Lucía, mi nuera, empezó a tratarme como si fuera la sirvienta de la casa. Esperanza, la comida está fría, Esperanza, los niños ensuciaron la sala, Esperanza. Podrías lavar mi ropa también. Y Roberto no decía nada. El niño que una vez me defendió de todo y de todos ahora callaba cuando su esposa me faltaba el respeto en mi propia casa. Poco a poco empezaron los cambios. Primero fue sutil: mamá, ¿no crees que esta sala necesita decoración nueva, mamá? Esta cocina está muy vieja, deberíamos remodelarla. Yo accedía porque pensaba que era para mejorar nuestra casa, nuestro hogar. Pero cada cambio que hacían borraba un poco más de la historia de Eduardo y mía. Cada mueble nuevo que traían desplazaba los recuerdos que habíamos construido juntos. Un día llegaron con papeles. Mamá, me dijo Roberto con esa voz que usa cuando quiere convencerte de algo, necesitamos que firmes esto. Es para proteger la casa, para que no tengas problemas con los impuestos cuando seas más grande. Los papeles estaban llenos de palabras que no entendía, letras pequeñas que mis ojos cansados no podían leer bien. Pero confié en mi hijo. Confié en él como había confiado toda la vida. Firmé donde me dijeron que firmara, sin saber que estaba firmando mi propia traición. ¿Te imaginas que se siente descubrir que tu propio hijo, la persona que más amas en el mundo, te está robando? ¿Te imaginas el dolor de darte cuenta de que todo el amor que le diste, todos los sacrificios que hiciste, todos los valores que le enseñaste, no significaron nada para él? Pero esa mañana de octubre, cuando llegó con el abogado, todavía no sabía toda la verdad. Todavía creía que había una explicación, que todo era un malentendido, que mi Roberto no podía estar haciéndome esto. ¿Cómo que vendieron la casa?, le pregunté con voz temblorosa. Esta casa es mía, es nuestra. Tu papá y yo la construimos para ustedes, para nuestros nietos. El abogado habló entonces, con esa voz fría y calculadora: señora, según los documentos que firmó, hace 2 años, usted transfirió la propiedad de esta casa a su hijo Roberto. Él tiene todo el derecho legal de venderla. Sentí que el mundo se desplomaba a mis pies. Los papeles.
Esos malditos papeles que firmé confiando en mi hijo. No eran para proteger la casa, eran para robármela. Roberto, le dije con lágrimas en los ojos, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste engañar así a tu madre? Pero él ya no era mi niño. Sus ojos estaban fríos, calculadores, como los del abogado. Mamá, ya eres muy grande para vivir sola en una casa tan grande. Con el dinero de la venta podrás comprarte un departamentito pequeño y vivir cómoda. Es lo mejor para todos. El abogado sonrió con desprecio. Señora, la ley está de nuestro lado. Tiene 30 días para desocupar la propiedad o procederemos con el desalojo forzoso. 30 días. Me daban 30 días para abandonar la casa donde había vivido. 70 años, donde había criado a mis hijos, donde había amado a mi esposo, donde había construido toda mi vida, pero no sabían con quién se estaban metiendo. No sabían que esta abuela había sobrevivido a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte del amor de su vida. No sabían que tenía la fuerza de todas las mujeres que me habían precedido, la sabiduría de todas las madres que habían luchado por proteger a sus familias. No sabían que cuando una abuela decide luchar, puede mover montañas. Esa misma tarde, cuando Roberto y su abogado se fueron, me senté en esta silla donde estoy ahora y lloré. Lloré por la traición, por el dolor, por la decepción. Lloré por Eduardo, que no estaba ahí para defendernos. Lloré por mis nietos, que estaban perdiendo a su abuela por la avaricia de su padre. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas y comencé a planear. Primero fui a ver a don Aurelio, el abogado que había ayudado a Eduardo y a mí con los papeles de la casa cuando la compramos. Ya estaba viejito, pero su mente seguía afilada, como navaja. Le conté todo lo que había pasado, le mostré los papeles que había firmado sin entender. Esperanza, me dijo después de revisar todo cuidadosamente, esto es muy grave. Tu hijo usó tu confianza para engañarte. Pero no todo. Está perdido. Vamos a pelear esto. Don Aurelio me explicó que lo que Roberto había hecho se llama aprovechamiento de persona vulnerable. Que había usado mi edad y mi confianza para hacerme firmar documentos que no entendía completamente. Que podíamos demandarlo por fraude, por abuso de confianza, por violencia patrimonial contra una persona mayor, pero la batalla legal no era lo único que tenía que pelear. También tenía que luchar contra mi propio corazón, contra el amor de madre que me hacía querer perdonar a Roberto a pesar de todo. También tenía que luchar contra la vergüenza de admitir que mi propio hijo me había traicionado, contra el juicio de la gente que pensaría que algo habría hecho yo para merecer esto. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No es perder la casa, no es la traición de mi hijo. Es darme cuenta de que fallé como madre. Es preguntarme dónde me equivoqué, en qué momento Roberto dejó de ser el niño amoroso que yo crié y se convirtió en este hombre capaz de robar a su propia madre. ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que el respeto? ¿En qué momento la codicia se volvió más fuerte que el amor filial? Pero no tenía tiempo para lamentarme. Tenía que actuar rápido. Don Aurelio presentó una demanda por nulidad del contrato, argumentando que había sido obtenido mediante engaño. También pedimos una medida cautelar para suspender la venta de la casa hasta que se resolviera el juicio. Pero Roberto y su abogado no se quedaron con los brazos cruzados. Contrataron a una firma grande, de esas que cobran fortunas pero que saben cómo ganar casos imposibles. Mientras tanto, la presión en casa era insoportable. Lucía me trataba peor que nunca, como si yo fuera una invasora en mi propia casa. Mis nietos, que antes corrían a abrazarme cuando llegaba del colegio, ahora me evitaban, confundidos por las tensiones familiares. Roberto ni siquiera me dirigía la palabra. Cenábamos en silencio, como extraños que casualidad viven bajo él mismo techo. Una noche, después de una audiencia particularmente difícil, llegué a casa cansada y derrotada. El juez había sido frío, parecía más interesado en los tecnicismos legales que en hacer justicia. Los abogados de Roberto habían presentado documentos que probaban que yo había firmado, voluntariamente, los papeles, que había tenido asesoría legal. Mentira, que estaba en pleno uso de mis facultades mentales cuando lo hice. Me senté en la cocina, en esa mesa donde había desayunado con Eduardo durante 40 años. Y por primera vez desde que empezó todo esto, pensé en rendirme. Tal vez tenían razón. Tal vez era demasiado vieja para vivir sola en una casa tan grande.
Tal vez era hora de aceptar la derrota y buscar un lugar pequeño donde pasar mis últimos años en paz, pero entonces pasó algo que cambió todo. Mi nieta menor, Sofía, de apenas 8 años, entró a la cocina. Se veía triste, confundida. Abuela, me dijo con su vocecita dulce, ¿es verdad que te vas a ir de la casa? Cuando asentí con lágrimas en los ojos, ella me abrazó fuerte. Y me dijo, pero abuela, esta es tu casa. Aquí está tu cocina donde haces las mejores galletas del mundo. Aquí está tu jardín donde me enseñaste a plantar flores. Aquí están todas nuestras fotos, todos nuestros recuerdos. No puedes irte. En ese momento supe que no podía rendirme. No solo estaba luchando por mí, estaba luchando por mis nietos. Por su derecho a tener una abuela que no se deje vencer, por preservar los recuerdos de su abuelo, por mantener viva la historia de nuestra familia. Si no luchaba, ¿qué les estaría enseñando? ¿Que está bien que los hijos abusen de los padres? ¿Que el dinero es más importante que el respeto? ¿Que los viejos no tienen derechos? No, no podía permitir eso. Tenía que luchar hasta el final, aunque me costara lo que me costara. Y no me dejes otra vez, dale clic a suscribir para el próximo relato, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que crees saber sobre la justicia y la familia. Al día siguiente tomé una decisión que sorprendió a todos. Si Roberto quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Pero no con mentiras ni engaños, sino con la verdad. Decidí hacer público lo que estaba pasando. Fui a la televisión local, a los periódicos, a las redes sociales. Conté mi historia. Mostré mi cara, puse mi dignidad en juego para que todo el mundo supiera que Roberto Hernández, el respetado contador del pueblo, estaba robando a su propia madre. La reacción fue inmediata. La gente se indignó. Los vecinos que me conocían desde hace décadas salieron en mi defensa. Los clientes de Roberto empezaron a cuestionar su honestidad. Si era capaz de robar a su propia madre, ¿qué no sería capaz de hacer con el dinero de sus clientes? Su reputación profesional comenzó a desmoronarse, pero Roberto no se quedó callado. Contrató a una empresa de relaciones públicas para limpiar su imagen. Empezaron a circular rumores de que yo estaba senil, de que era una carga para la familia, de que ellos solo querían lo mejor para mí. Dijeron que la casa estaba en mal estado, que era peligroso que viviera sola, que habían encontrado varias veces la estufa encendida sin ninguna olla encima. Mentiras. Todo mentiras. Pero las mentiras, cuando se repiten lo suficiente, empiezan a sonar como verdades. Algunos vecinos comenzaron a dudar. Tal vez Roberto tiene razón, decían. Tal vez Esperanza ya no está en condiciones de cuidar una casa tan grande. El veneno de la duda comenzó a extenderse por el pueblo como una plaga. Fue entonces cuando decidí tomar la medida más desesperada de todas. Una madrugada, cuando todos dormían, salí de la casa con una maleta pequeña. Pero no me fui lejos. Me fui al jardín, al fondo del patio, donde Eduardo había construido una pequeña casita de herramientas. Allí me instalé. Si querían sacarme de mi propiedad, tendrían que sacarme a la fuerza, delante de las cámaras, delante de todo el pueblo. Cuando Roberto y Lucía despertaron y no me encontraron, pensaron que finalmente me había rendido, que me había ido para siempre. Pero cuando salieron al jardín y me vieron en la casita, con una pancarta que decía, esta es mi casa y aquí me quedo, se volvieron locos de la rabia. Mamá, no puedes hacer esto, gritaba Roberto. La gente va a pensar que estamos locos. Pero yo no me moví. La gente va a pensar lo que ya está pensando, le respondí. Que eres un hijo desnaturalizado que le roba a su madre. La imagen se volvió viral. Una abuela de 90 años, sola en una casita de herramientas, defendiendo su hogar de su propio hijo. Los medios nacionales recogieron la historia. Llegaron periodistas de todo el país. La casita se llenó de flores, de cartas de apoyo, de gente que venía a mostrarme su solidaridad, pero también llegaron los insultos, las amenazas, los comentarios crueles de gente que no conocía mi historia pero que se sentía con derecho a juzgarme. Vieja loca, me decían. Caprichosa, obstinada, ingrata. Cada palabra era como una puñalada en el corazón, pero seguía adelante. Tenía que seguir adelante. Roberto estaba desesperado. Su imagen pública estaba por los suelos, sus clientes lo abandonaban, su esposa lo presionaba para que resolviera la situación de una vez por todas. Una noche vino a la casita,
solo, sin el abogado. Por un momento pensé que había venido a pedirme perdón, a reconocer su error, a devolver lo que era mío. Mamá, me dijo, y por un instante vi al niño que había sido, esto tiene que parar. La familia se está destruyendo. Los niños están sufriendo. Lucía está enferma de los nervios. Todo el pueblo nos señala. Pero no era una disculpa lo que traía. Era una propuesta. Te ofrezco esto, te compro un departamento bonito, te doy una pensión mensual para que vivas cómoda, y tú retiras la demanda y aceptas la venta de la casa. ¿Te imaginas? Después de todo lo que había pasado, después de robarme, de mentirme, de humillarme públicamente, me ofrecía dinero para que aceptara la injusticia. Como si mi dignidad tuviera precio. Como si 70 años de historia se pudieran comprar con unos pesos. Roberto, le dije mirándolo a los ojos, esta casa no está en venta. Nunca estuvo en venta. Y yo no me voy a ir. Si quieres sacarme, vas a tener que hacerlo por la fuerza, delante de todo el mundo, para que vean qué clase de hijo tienes dentro. Se fue sin decir una palabra más, los días siguientes fueron los más duros de toda mi vida. La presión mediática era insoportable. Los abogados de Roberto presentaron una demanda por usurpación, alegando que yo estaba ocupando ilegalmente una propiedad que ya no era mía. El juez ordenó un dictamen psiquiátrico para determinar si estaba en condiciones mentales de tomar decisiones por mí misma. Fue humillante. A los 90 años, después de criar 3 hijos, de trabajar toda la vida, de construir un hogar con mis propias manos, tenía que someterme a exámenes para probar que no estaba loca. Tenía que responder preguntas sobre qué día era, quién era el presidente, cuánto era 2 más 2, como si fuera una niña en el colegio, pero pasé todos los exámenes. Los psiquiatras certificaron que estaba en pleno uso de mis facultades mentales, que entendía perfectamente las consecuencias de mis actos, que tenía el derecho y la capacidad de tomar mis propias decisiones. Fue la primera victoria legal que obtuve en todo este proceso. Mientras tanto, el juicio principal seguía su curso. Don Aurelio había encontrado inconsistencias en los documentos que Roberto había presentado. Había testigos que declararon que nunca me habían explicado realmente qué estaba firmando. Había evidencia de que Roberto había presionado para acelerar el proceso, aprovechándose de mi duelo reciente por la muerte de Eduardo, pero los abogados de Roberto también tenían sus cartas. Presentaron testigos que declararon que yo había estado confundida en los meses siguientes a la muerte de Eduardo, que había tomado decisiones irracionales, que había necesitado ayuda constante para manejar mis asuntos. Mentiras, todas mentiras, pero dichas con tanta convicción que parecían verdades. El juicio se alargó meses. Cada audiencia era una batalla, cada declaración una guerra. Yo seguía viviendo en la casita del jardín, resistiendo las presiones, soportando las críticas, aferrándome a la esperanza de que al final la justicia triunfaría. Una mañana, don Aurelio llegó corriendo a la casita con una sonrisa en el rostro. Esperanza, me dijo, tengo noticias increíbles. Encontramos algo que cambia todo. Había descubierto que Roberto había falsificado mi firma en algunos documentos, que había adulterado fechas, que había mentido sobre varios aspectos cruciales del caso. Con esta nueva evidencia, el juez no tuvo más remedio que declarar nulo el contrato. La casa seguía siendo mía. Roberto tendría que enfrentar cargos criminales por fraude y falsificación de documentos. La justicia, finalmente, había triunfado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Había ganado la casa, pero había perdido a mi hijo. Roberto nunca me pidió perdón. Nunca reconoció su error. Nunca mostró arrepentimiento por lo que había hecho. Se fue del pueblo con su familia, y no he vuelto a saber de ellos desde entonces. Mis nietos, confundidos por todo lo que había pasado, se alejaron de mí. Sofía, mi nieta pequeña que me había dado fuerzas para seguir luchando, ya no viene a visitarme. Su padre le ha llenado la cabeza de mentiras sobre su abuela loca que destruyó la familia por capricho. Ahora vivo sola en esta casa grande, rodeada de recuerdos y de silencio. He ganado la batalla legal, pero he perdido a mi familia. A veces me pregunto si valió la pena, si no habría sido mejor aceptar la derrota y mantener la unión familiar. Pero entonces miro las fotos de Eduardo en la repisa, veo las flores que plantamos juntos en el jardín, siento el calor de esta chimenea que hemos encendido tantas veces, y sé que hice lo correcto. No luchaba solo por una casa. Luchaba por él.
Principio de que los viejos merecemos respeto, de que los padres no somos objetos desechables, de que la familia no puede construirse sobre la mentira y el abuso. Luchaba por todas las abuelas del mundo que son maltratadas por sus propios hijos, por todos los ancianos que son despojados de sus bienes por familiares sin escrúpulos. Si hay algo que he aprendido en estos 90 años de vida es que la familia real no siempre es la que comparte tu sangre. La familia real es la que te respeta, te cuida, te ama incondicionalmente. Y a veces esa familia la encuentras entre amigos, entre vecinos, entre extraños que se convierten en ángeles cuando más los necesitas. Durante mi lucha recibí cartas de cientos de personas que habían vivido situaciones similares. Abuelas despojadas por hijos codiciosos, ancianos estafados por familiares inescrupulosos, padres abandonados cuando ya no podían dar más. Mi historia les dio fuerzas para luchar, para no rendirse, para defenderse. Una señora de Guadalajara me escribió: Doña Esperanza, usted me dio valor para demandar a mi hijo que me quitó mi casa. Pensé que era mi culpa, que me lo merecía. Por ser vieja e inútil. Pero usted me enseñó que tengo derechos, que merezco respeto. Un señor de Monterrey me llamó para contarme que había recuperado los ahorros que su hija le había robado, inspirado por mi ejemplo. Esas cartas, esas llamadas, esos testimonios me consolaron más que ninguna victoria legal. Me hicieron entender que mi lucha no había sido en vano, que había servido para algo más grande que mi propia situación. Había servido para despertar conciencias, para dar voz a los que no la tenían, para defender a los indefensos, y por eso estoy aquí contándote esta historia. Por eso quiero que sepas que no importa qué edad tengas, no importa qué tan sola te sientas, no importa qué tan poderosos sean los que te lastiman. Siempre, siempre tienes el derecho de defenderte. Siempre tienes el derecho de luchar por lo que es tuyo. Siempre tienes el derecho de exigir respeto. No permitas que nadie te haga creer que por ser